Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día. El tema de este mensaje ya lo estamos experimentando desde el inicio. Yo me gozaba en el Señor cuando escuchaba todas las oraciones, las exhortaciones que hacía nuestro pastor, las alabanzas, y ahora vamos a hablar del mensaje precisamente de algo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 29. Este es un hermoso salmo. En la NBLA aparece con el título La voz del Señor en la tormenta. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cómo se siente al leer este salmo? ¿Abrumado? ¿Se siente compungido? ¿Sobrecogido? ¿Sabe usted que la presencia del Señor está aquí en medio nuestro? Y este salmo nos invita a experimentar a Dios en una dimensión más allá de la que nosotros vemos día a día. Este salmo es un poema, como ustedes se pueden dar cuenta, del salmista. Todos los históricos dicen que el salmista estaba en el monte de Sión y mirando todo el panorama y viendo desde el norte, normalmente del norte, ve una nube que aparece y empieza a construirse algo magnificente. Yo traje un video y le voy a pedir a mis hermanos que lo proyecten. Quiero pedirles que es un video cortito de 42 segundos. Y quiero pedirle que pongan atención en el mar. Vamos a mirar el video, querido hermano Isaac. ¿Tiene audio? Ah, bien. Si no se puede, me avisa y se los envío por WhatsApp para que lo revisen después, cuando repasen en su casa. Era bonito, ¿ah? Pero el video. Ahí parece que está. Sí, ahí parece que está. A ver. Hermoso.
el pastor Rodrigo ya nos entregó un primer concepto que va a ser transversal en esta lectura. Él nos decía que el Señor usa los medios naturales para hacernos reflexionar sobre las manifestaciones espirituales. El ayuno intermitente, claro, es un poquitito, pero cuando vemos una tormenta vamos a reconocer el principio que el salmista reconoce. Él ve una tormenta. Lo que acabamos de ver es un video de hace 4 meses de cómo son las tormentas en el Líbano. Y bueno, después ustedes lo pueden ver, lo vamos a compartir. Se escucha el rugido del viento, se escucha el trueno, se escucha el mar. Esta experiencia que tenemos hoy día nosotros, vigente, estaba ya en el tiempo, o sea, siempre estuvo, y el salmista lo percibe. Y vamos a conocer el Salmo de los 7 truenos. Él, en su experiencia, va conociendo, va viendo cómo se va desenvolviendo esta tormenta que atraviesa la tierra, pero él en su corazón vibra y hace el clic inmediato. Hay un testimonio de la fuerza redentora de Dios. Hay una fuerza del poder destructivo, pero también redentor del Señor, manifestado en los elementos de la naturaleza. Entonces, el contexto histórico viene desde la génesis del Israel como pueblo, como nación. Sale de Egipto, primera experiencia majestuosa, atravesar el mar Rojo. ¿Y cómo lo atraviesa? Dice el Señor en Éxodos, que un viento recio abre el mar. Un viento recio mucho más poderoso que el que vimos ahí. Abre el mar y mantiene al mar en 2 puertas. Hay un poder ahí, sobrenatural, que mantiene el mar abierto. Cruza el pueblo, llega al desierto. El Señor va a hacer un trato con ellos en el desierto, y después del desierto, cuando el Señor los devora, llegan a Canaán. ¿Y en Canaán qué se encuentran? Se encuentran en una tierra habitada por cananeos, y en esa tierra había una religión. Había más bien muchas religiones. En los cananeos se adoraba a Baal, a Acera, se adoraba al dios del mar, se adoraba a una infinidad de dioses. Y dicen los arqueólogos que recientemente en una ciudad de Canaán, que se llamaba Ugarit, se encontraron algunos textos que tenían cantos. Y este salmo, los comentaristas dicen que recoge un poco la estructura de esos cantos, pero David, ¿qué hace? Lo resignifica. Algunos dicen que probablemente el canto era muy parecido con la estructura que se cantaba a los dioses cananeos, pero David lo redime. Está delante de esta tormenta, escribe este canto, que lo vamos a analizar ahora un poco más en detalle, pero lo transforma en un canto que le da la gloria al único Dios todopoderoso y soberano. Y decreta su soberanía, lo decreta con el principio. La estructura del Salmo, aquí es un poco más académico, siempre es bueno enseñarlo, está en 3 partes. La primera está en el versículo 1 y 2, que es un llamado a atribuir al Señor la gloria y poder. El segundo son las razones para atribuir al Señor la gloria y poder, que va a ser del versículo 3 al 9. Y la tercera es una alabanza y oración final, una bendición. Y en la segunda parte de las razones para atribuir al Señor tenemos 3 movimientos que van a ser los movimientos de la tormenta. Este mensaje lleva por título La voz del Señor sobre las aguas. Mediten eso. ¿Y cuál va a ser el tema central? Que también quiero entregárselo de inmediato para que nos vamos introduciendo en él. Dice, nosotros, hoy, la iglesia del Señor, usted y yo, estamos ineludible e inevitablemente convocados a dar la gloria al poderoso, majestuoso, temible, soberano y santo Dios, cuya voz en lo creado revela su dominio sobre todas las cosas. ¿Se entiende? ¿Alguien cuestiona eso? ¿Cuestiona que Dios tiene dominio sobre todo? ¿Sí? ¿Dios tiene dominio sobre todo? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Dice el hermano Juan. Disculpe, pero después conversamos. ¿Ya? Tiene dominio sobre todo. No hay discusión en ese sentido. Él es todopoderoso, Él es celoso. Y esa era la segunda pregunta que se me adelantó. ¿Usted cuestiona que tiene que rendirle la gloria a Dios? ¿Siente que está convocado a rendirle la gloria a Dios? Si no lo siente hoy día,
Siéntalo. Busque al Señor. Que sus pasos lo lleven a rendirle la gloria al Señor. Vamos al versículo 1. El versículo 1 dice: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Y este versículo del Salmo 29 va a ser el versículo central. Es la convocatoria que hace el salmista porque está viendo una manifestación del poder del Señor. Y en su corazón dice: aquí no nos queda nada más que rendirnos. No hay nada más que podamos hacer. Cuando vamos a ver el poder del Señor manifestado, no nos queda nada más que entregarle todo a Él, rendirnos todo a Él. Este salmo, normalmente en la tradición judía se canta en Pentecostés. Y ustedes conocen la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es lo que evoca para la tradición judía? Claro, es el momento en el cual el Señor le revela a su pueblo los 10 mandamientos y ocurre la fundación de ese Israel que conocemos en la historia. Pero también tenemos un segundo evento que es en el Pentecostés de Hechos 2. ¿Y qué ocurre ahí? El Señor dice, Hechos 2, que viene un viento recio. Quizás era el mismo viento que abrió el Mar Rojo. Sí, era el mismo. Inundó toda la sala donde estaban todos reunidos. ¿Y qué hizo? Llamas de fuego. Flamas de fuego aparecieron sobre los que estaban ahí reunidos. El Espíritu Santo estaba haciendo ¿qué? Estaba fundando, no un Israel, estaba fundando la iglesia. Entonces, Pentecostés, vamos a manejarlo aquí clave, es el momento fundacional que se nos hereda en la palabra. Son momentos fundacionales. Entonces, este salmo que se canta en Pentecostés empieza convocando a todos los hijos de los poderosos a rendir la gloria al Señor. ¿Quiénes son los hijos de los poderosos? Esto es una discusión bien de los comentaristas. Algunos dicen que son todos los seres celestiales, todas las huestes celestes. Otros dicen que son las huestes de los poderosos de la tierra. La verdad es que el Salmo 96 da más cuenta de las huestes terrenales, las familias, pero el Salmo 29 llama a todas las huestes que están sometidas al poder de Dios y las coloca en una dimensión celestial. Y esto es clave para entender cuál es nuestro rol en la iglesia. ¿Ya? En un momento, mientras entra. Porque el salmista estaba en un lugar donde existía un fuerte sincretismo religioso. Si bien él estaba reinando en Israel, él sabía que el territorio donde estaba inserto todavía habían muchos intentos de Baal y de Asera, muchas fisuras para meterse en la sociedad. Y aún existían estos ídolos. Y esto lo vamos a ver en el versículo 2 que dice: tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. Cuando él dice la majestad de la santidad, entiende que no cualquiera puede estar delante de Dios. Y esto él lo aprende desde el Éxodo, que les voy a invitar a que leamos. Vamos a leer el libro de Éxodo, vamos a leer el capítulo 19 de Éxodo. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿No le parece que es un correlato de esta manifestación del Señor? Esto se conoce como teofanía, cuando el Señor mismo se manifiesta en la tierra. Y una de las condiciones que vemos después en los dos versículos es que no cualquiera puede estar delante del Señor. La verdad es que el ser humano como ser humano no puede estar delante de Dios. No se puede.
el hombre, claro, el hombre que está en pecado, que está en condenación delante de Dios, no tiene espacio, no hay cabida. Y esto es importante porque David, en conocimiento de esto, él sí convoca, los convoca a todos, pero los convoca diciendo, uno, reconocer el debido, la gloria debida al nombre de Dios y en la majestad de la santidad. Entonces, convoca con una condición, hay que ser santos. Hay que ser santos para estar delante de la presencia del Señor. Vamos a ir conociendo por qué debemos estar en esta condición delante de la presencia del Señor. Entonces, dice el versículo 2, decía, voy a moverme un poco aquí porque mis apuntes se me enredan. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. El ser humano como tal no tiene la capacidad de dar la gloria debida. Se puede asombrar, podemos asombrarnos, tenemos la revelación general que es la naturaleza. Y algunos sienten en su corazón, claro, dar la gloria, pero la gloria debida va un poco más allá. Para darle la gloria de vida a Dios hay que conocerlo, hay que experimentarlo, hay que vivirlo la real dimensión de lo que es Dios para nuestras vidas. A veces se asombran y dicen, sí, Dios, y como que pasaba en el terremoto 2010, yo me sorprendía porque la iglesia normalmente tenía 50 personas, vino el terremoto y aparecieron 150 personas. ¿Ya? Nos pasó allá. Pasa normalmente cuando hay un cataclismo, cuando ocurre algo, como que las iglesias se abarrotan, porque es una reacción natural de las personas, ir, ver, buscar, escapar. Pero llegan escapando. Sin embargo, la convocatoria que hace David no es escapando. Hay que llegar preparados. ¿Ya? Hay una condición muy interesante. Dice Hebreos 12:14, que es muy famoso este texto, dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere usted experimentar al Señor en su vida? Busquemos la santidad. Vamos al versículo 3. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Aquí hay una figura también del poema, de la figura literaria del Salmo, que es un quiasmo, que son dos ideas idénticas que encierran una idea central. Voz del Señor sobre las aguas, después entre medio está el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La primera y la tercera frase son casi sinónimas y dan énfasis a los que están en el centro. Y el centro es el Dios de gloria truena. Y esto, si lo vamos viendo, el salmista estaba viendo que la tormenta venía con todo este estruendo, con toda esta magnificencia, y él da testimonio del poder redentor. Y una de las características de este poder es la voz. Hay un comentarista que le puso título a este salmo, el Salmo de los 7 truenos. Las 7 voces, ahí el hermano Juan me entregaba un torpedo. ¿Ya? Y aquí aparece algo muy, muy, muy interesante, porque lo está caracterizando a este Dios de la gloria como una voz, que la vamos a ver 7 veces repetida en este intertanto. La misma voz que 7 veces hizo algo al principio. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice en el Génesis 1:1 que en el principio estaba la tierra desordenada, vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué tenemos aquí? La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las muchas aguas. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y a medida que el Señor empezaba a dar la orden que inicie la creación, el Espíritu Santo la estaba materializando. De alguna forma la estaba imaginando y construyendo esa realidad. ¿Ya? Entonces, el salmista pensaba en el origen de la tormenta, él estaba viendo un caudaloso río atmosférico. Hoy día está muy famoso, está muy de moda el río atmosférico.
ve un torrente, ve algo que viene, llega la tormenta, se desata con lluvia, se agita el viento, ruge el viento, los relámpagos, las tormentas, el mar se empieza a agitar, se empieza a convulsionar, ahí veíamos en el video cómo se empieza a reaccionar toda la naturaleza. Toda la naturaleza empieza a responder a esta voz poderosa del Señor, a esta voz gloriosa del Señor. Y lo que hace el poeta, lo que hace el salmista, genera un antropomorfismo, que esta manifestación de la naturaleza él la lleva al poder. Él hace una ilustración del poder de Dios, tanto en la majestuosidad como en el poder mismo, este poder de mover el cielo y la tierra, este poder de unir el cielo y la tierra, porque eso ocurre a veces con las tormentas. Se nos sacude todo, parece que todo está mezclado, está fundido en un solo caos. Vamos a ver que comienza por el mar, comienza por sobre las aguas y va a ir avanzando hacia la tierra y después hacia la creación misma. Bien. Entonces, teníamos que en este verso 3, la voz del Señor sobre las aguas, hay un poder gigantesco. Hay un enorme poder que está relacionado con la palabra de Dios, con la voz de Dios. Vamos a ir más adelante porque vamos a decantar en qué consiste este gran poder. Dice el verso 4, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Hay una conclusión aquí del salmista. Cuando ve esta manifestación de Dios tan poderosa, él concluye que la voz de Dios mismo está por sobre cualquier noción humana capaz de dimensionar. Nosotros no tenemos cómo cuantificar esta manifestación de la voz de Dios. Es lo único que queda asombrado, abrumado, lo único que termina declarando después de este primer paso es: la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor es poderosa. Y lo hereda para que nosotros también tengamos comprensión y empecemos a hacerlo parte de nuestra oración, reconocer la voz de Dios como lo sublime, como lo gigantesco, como algo que no podemos simplemente no oír o no atender. Dice el versículo 5, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Tenía una foto de un cedro del Líbano, es un árbol gigantesco, es un árbol frondoso, muy alto, de un tronco muy ancho. Y este cedro del Líbano que hacerle aquí, se construían los templos a los dioses paganos. Inclusive David él hace referencia a que usa esa madera porque es una madera muy preciosa, muy cara, muy cotizada, muy apetecida. Pero en este salmo, David lo presenta también como una figura ilustrada del orgullo y la soberbia del ser humano. ¿Ya? Los cedros del Líbano, que eran los materiales con los cuales se construían todas las estructuras, estas estructuras que finalmente le daban una connotación de esplendor a estas construcciones que existían, por ejemplo, en los cananeos. Sin embargo, el salmista, cuando ve avanzar esta tormenta que se mueve seguramente hacia ese sector donde están todos los cedros, donde están los bosques, él dice y lo interpreta, que el Señor también va destruyendo, va asolando toda la soberbia, todo el orgullo, todo lo que pretende contender contra Él. Cuando dice, el verso 5 dice, la voz del Señor rompe los cedros, lo que está diciendo es que no hay nada, no hay ninguna fuerza humana, no hay ningún poder humano que pueda estar contendiendo. ¿Qué significa contender? Estar en oposición contra el Señor. Este versículo lo que dice es que yo me paro delante del Señor en oposición y ¿qué me pasa? Soy
destruido, soy roto, soy quebrado, soy pulverizado. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. ¿Ya? Este segundo movimiento es esta tormenta que el salmista está viendo, entró en la tierra, empieza a hacer los estragos, él lo empieza a impresionarse, empieza a describirlo y vemos que después de los cedros va a saltar hacia los montes. Y dice el verso 6, y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte Sirión, como cría de búfalo. No es solamente ya un árbol, son los montes, quizás un símbolo aún más de la soberbia humana, que no solamente está en lo estructural, los montes servían también como una cosmovisión espiritual, particularmente de los cananeos, porque para ellos todos sus dioses vivían en esos montes. De allá venían a visitarlos. Y el salmista, haciendo una redención de este canto, él le dice, el Señor hace, como dice el versículo 6, y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte Sirión. Esta figuración también va a responder un poco a cómo la tormenta misma, este poder inconmensurable, en toda su manifestación hace estos como elementos estereoscópicos que pareciera que los montes estuvieran en movimiento. Pero este salto no es un salto de gozo, es un salto de miedo, es un salto de terror, es un salto de espanto. La temible avanzada de una tormenta eléctrica que ilumina todo el cordón montañoso del Líbano, de forma que la cadencia de los relámpagos pareciera mostrar a las montañas en movimiento, huyendo, escapando. Es un movimiento de miedo. Vamos al verso 7. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Esto es muy importante, porque seguramente la tormenta que estaba sobre los montes empieza a tener una cadencia más intensa, empiezan a aparecer más relámpagos, empiezan a aparecer más manifestaciones eléctricas, empieza a volverse todo muy iluminado, a tal punto que pareciera haber ya 18 del Éxodo, voy a leerlo de nuevo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. ¿Ya? Entonces, esto está en el corazón del salmista. Él lo hereda en su palabra, lo transforma en este verso y nos lo deja a nosotros, para también nosotros entender que el Señor al que servimos no es un Dios tranquilo, no es un Dios que se calla, no es un Dios que ve la maldad y no hace nada, no es un Señor que está ausente, no es un Dios que puede aceptar que yo no lo tenga en primer lugar. No es un Dios que no me va a hacer nada simplemente porque yo decida que en mi vida hay cosas más importantes que Él. Eso no. Este salmo está diciendo otra cosa. ¿Ya? Vamos entonces, estábamos en el verso 7, la voz del Señor levanta llamas de fuego, que lo veíamos en el capítulo 19 de Éxodo. Después dice el verso 8, la voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. Y este parece un nuevo movimiento de la tormenta, porque ya salió del cordón montañoso y pasa al desierto de Cades, que geográficamente ya está más inclinado a Siria. Y ahí al parecer existe alguna transformación de la tormenta en un huracán, por lo que vamos a leer en los versos siguientes. El verso 9 dice, la voz del Señor hace parir las ciervas y deja los bosques desnudos. Entonces vemos ya, primero hay un temblor y después empieza a dejar los bosques desnudos. Vemos que se ha transformado en algo que está levantando, sacando todo lo que está en la tierra, que está desnudando los bosques. Como decíamos, ya no es el mar, ya no es la tierra, empiezan a ser los seres vivientes.
hay una correlación, no sé si se dan cuenta, cómo fue creado el universo, cómo fue creado el mundo. Empieza desde las aguas, surge la tierra, y después de la tierra surgen los seres vivientes y termina en el hombre. Y esto también va en paralelo, pero es un proceso casi contrastado. Si pudiéramos hacer una extrapolación, sería un paralelismo, ¿cómo se llama? Antitético, podría ser, que a medida que algo iba siendo bueno, esto va colocando el contraste, es decir, el Señor está haciendo algo como que está reconstruyendo algo. Y esto lo deja entrever el salmista, porque vemos en el verso 9 que aparece un texto inédito. Dice, la voz del Señor hace parir las ciervas y deja los bosques desnudos. Y después dice, y en su templo todo dice gloria. Aparece algo que no estaba al principio. ¿Qué aparece? Templo. Y hace algunos días atrás se nos enseñó, o se exhortó acá, que David tenía ese deseo natural. Él quería construir un templo para el Señor. Pero el Señor le dijo, ¿tú me vas a construir a mí un templo? No. Uno de tu descendencia va a ser finalmente el que construya el templo. Y este deseo de David, no sabemos si está antes o después de este salmo, pero David tenía una claridad tan sublime de lo que significaba el templo, que cuando el Señor le responde, él no desecha esta idea. David no la abandona, o sea, como que si el Señor le dice, no, tú no vas a construir el templo, él no, simplemente no la deja. Él está tan enamorado del concepto del templo del Señor, que aún sin un templo terrenal, él lo está viendo. Él lo está viendo y él lo está experimentando en su vida. A pesar de que el Señor le dijo, no, vamos a seguir la tienda, vamos a seguir usando el tabernáculo, el templo lo va a construir otro, no lo vas a construir tú, pero David no desechó simplemente la idea. Él lo que hizo fue caminar viendo este templo. Y esto es muy importante porque ese atributo de David es un atributo que está en usted y yo, que hemos sido redimidos por el Señor. Cuando nosotros somos redimidos por el Señor, podemos empezar a ver este templo del cual David está hablando. Y ya lo vamos a entender. Dice el verso 10, y después vamos a entrar a desglosar por qué el templo aparece aquí, donde todo, efectivamente, todo dice gloria, es decir, en el templo del Señor no hay espacio para otras cosas que no sea la gloria del Señor. El verso 10 dice, el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Esto es muy importante, y esta conexión entre el verso 9 y el verso 10, porque aquí en el verso 10 la palabra diluvio es exactamente la misma palabra en el hebreo para el diluvio de Noé. No es este diluvio que está en la tormenta, hace referencia al diluvio que está descrito en los tiempos de Noé. Y nosotros, si conocemos la historia de los tiempos de Noé, finalmente el diluvio viene porque Dios retira ese poder que está reteniendo las aguas, y las aguas nuevamente vuelven a cubrir la tierra. ¿Por qué existió el diluvio? Nosotros, todos los que somos conocedores de la palabra, somos conocedores de la historia de la redención, sabemos que el Señor se cansó de la maldad, se cansó de la corrupción de los hombres, se cansó de el descuido con el cual los hombres estaban haciendo las cosas de la tierra, como si no hubiera nada. Hacían y deshacían, se habían corrompido de tal forma, y el Señor encuentra a uno, que es Noé, y le da la instrucción de construir un arca. Y Noé construye el arca, y una vez que está lista, el Señor le dice, súbete con tu gente. Y Noé no cierra el arca, el Señor la cerró. Y esto también es muy significativo, porque no es que nosotros finalmente pongamos el cerrojo de seguro en nuestra vida. El Señor cerró el arca, ahí está, eso está en Génesis 6, y finalmente después de cerrar el arca, el Señor desata las tormentas, desata las lluvias,
y el agua empieza a subir. Quiero invitarles a leer Pedro, que Pedro tiene una referencia de esta parte muy interesante, y en esa lectura vamos a hacer la conexión con el templo del Señor. Pedro capítulo 3, del 18 al 22 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Si revisa el verso 22 y lo compara con el verso 10, ¿qué dice el verso 10? El Señor se sentó como rey durante el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. ¿Podemos hacer la conexión? Podemos ver en 1 de Pedro 3, 22 dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos los ángeles, las autoridades y las potestades. A este Señor, volvemos al verso 1 del Salmo 29, donde dice: tributen al Señor todos los hijos de los poderosos. Aquí están, en 1 de Pedro 3, 22. ¿Quiénes son esos poderosos? Ángeles, autoridades y potestades. ¿Estamos nosotros allí? Sí. ¿Qué dice el verso 11? Voy a buscar mis apuntes que se me enredan aquí un poquitito. Verso 11 dice: el Señor dará, claro, acá lo tengo, el Señor dará la fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Aparece el pueblo del Señor en este salmo. Nuevamente vemos este principio que se ha venido exhortando en todos los salmos. Está el salmista, está viendo la manifestación del Señor, él está viendo el poder supremo del Señor, y ya en un momento, después de que el Señor ha hecho toda su obra, ya no es él, sino que el foco pasa al pueblo de Dios. Como un buen ministro, como un buen intercesor, él asocia que ya no es él el actor, sino que pasa a ser el pueblo el objeto, y en este caso es el objeto de una recompensa muy bonita. Dice el verso 11: el Señor dará fuerza a su pueblo. ¿Qué fuerza le dará? Va cerca el hermano Juan, pero es una fuerza aún más sublime. Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiero corregir porque en realidad el Espíritu Santo sí es tan sublime, quiero aclarar eso. Pero en este caso me estoy refiriendo a que se nos es entregado a nosotros, como dice este verso 11, se nos entrega a nosotros la fuerza de este rey, y la fuerza de este rey es la misma, el mismo vocablo que está utilizado en el verso 1, el poder. ¿Cuál es el poder? ¿Cómo se llama este tema? Se llama la voz del Señor. El Señor nos entrega su poder, nos entrega su voz, nos entrega su palabra. Lo que nosotros hoy día tenemos, la palabra del Señor, es este poder que el salmista veía manifestado. Solamente que ahora nosotros la hemos heredado y la hemos recibido, está contenido aquí, pero aquí en la Biblia no es viéndolo como papel
impreso no tiene mucho sentido, es letra muerta. Es el poder que nosotros adquirimos, nos tomamos de él. Es lo que extraemos de aquí, porque aquí está la verdad. Aquí está el Señor. Su palabra sigue siendo viva. Su palabra sigue siendo eficaz. Su palabra sigue transformando, así como transforma la tierra, el cielo, transforma la creación. Su palabra hoy sigue transformando. Y este poder hoy día sigue obrando en el mundo. Hemos revisado todos los versos y ahora hay una figura, y con esto quiero hacer un puente a Cristo. Leíamos el domingo pasado el Salmo 28. El Salmo 28 tiene una relación directa con el Salmo 29. Dice el Salmo 28, no seas silencioso para mí. ¿Se acuerdan que en el estudio decíamos que no seas sordo, que pasaba, que el salmista sentía que había un silencio demasiado tenso? Y el Señor en el Salmo le responde con este ruido ensordecedor. En el Salmo 28 el salmista está clamando al Señor para que Él hable. ¿Y cómo responde el Señor en el Salmo 29? Responde con la voz de la tormenta, con la voz sobre las aguas, con este poder que no se puede contener. Y si leen el Salmo 30, que lo vamos a ver el próximo domingo con nuestro pastor, que los dejo desde ya invitados, vamos a ver que el salmista está elevado, está restaurado. El clamor de un pueblo, un clamor que de repente parece como que... El clamor de un pueblo, un clamor que de repente parece como que está clamando. Un pueblo que está en la condenación, pero está clamando para que se manifieste ese Rey de Gloria. Hasta el momento en el cual el 28 le dice, Señor, no te escucho. Es como el clímax de este clamor. ¿Y qué pasa en el 29? El salmista aquí coloca este poema hermoso que lo que hace es declararnos, relatarnos que hubo un movimiento fundacional desde el momento en el cual Jesucristo entrega su vida en el Calvario. Estos pasos que da la tormenta vienen a ser espiritualmente, nuevamente, una redención de todo el universo. Una redención de todo lo que existe. Pero esta vez hay una condición. No es todo lo que existe hoy, sino que es una redención de todos aquellos a los cuales el salmista los llama a tributarle, a darle la gloria, a estar delante de la presencia del Señor. Hay un proceso que conocemos como el ya todavía no, en el cual todas las cosas finalmente van a ser deshechas y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero en este momento nosotros ya hemos adquirido una condición que tiene que ver con el tema, en la cual inevitablemente estamos llamados y convocados a darle la gloria a Él porque el Señor nos ha hecho santos. No es que nosotros nos hagamos santos. Nosotros no cerramos la puerta del arca. Por si acaso el arca es Cristo. Hay una figura muy interesante, dice el texto que Dios le dio la orden a Noé de que la calefatee con brea, que con eso la selle. Y en el hebreo la figura de brea y expiación de pecados tienen la misma raíz. De alguna forma esa arca, donde son salvados del agua Noé y sus hijos, es un tipo de Cristo. Porque Él es el que expía nuestros pecados y lo que hace con la redención es darnos esta condición de santos. No es que yo sea menos o más santo. Si yo no fui redimido por Cristo, no tengo nada que hacer delante de la presencia del Señor. Entonces hoy día la invitación es a que usted examine cómo es su principio de santidad. ¿Es un principio opcional o es un principio absoluto?
Nos jugamos a ser santos los domingos. Nos jugamos a ser santos solamente cuando nos acordamos del Señor. Es algo que está en nosotros desde el momento en el cual el Señor nos compró. Y para comprarnos hizo un cambio absoluto, un cambio fundacional. Y por eso que este salmo se canta en Pentecostés para los judíos, pero para nosotros hay una conexión directa con la venida del Espíritu Santo, porque es en la fundación de la iglesia de Cristo. Me salté todos mis apuntes. Dios, voy a leer esto porque es muy bonito, Dios responde a esa voz que clama en el Salmo 28 con un cataclismo, una fuerza inconmensurable, como el diluvio mismo, que está extinguiendo la maldad sobre la tierra. Siempre conversamos y siempre hay una discusión con aquellos que disienten de la fe cristiana. Bueno, ¿de dónde viene la maldad? La verdad es que su palabra, la Biblia, no nos enseña de dónde se origina la maldad, pero sí nos deja claro dónde termina. ¿Y dónde termina? Termina con Cristo, venciendo la cruz del Calvario. Él vence la maldad, Él vence la muerte, Él vence a Satanás. Extinguiendo esa maldad misma, quienes son redimidos cambian su condición a ser santos. Está venciendo la muerte, el pecado, a Satanás mismo. La majestad del poder de Dios por medio del Espíritu Santo que construye y deconstruye la creación, la está redimiendo para Jesucristo. El Salmo 29 es una exclamación del poder redentor de nuestro Señor. Está construyendo ese templo. Por eso que no aparece al principio, pero aparece al final. ¿Se dan cuenta? Pasa la tormenta, entonces el salmista ve este templo. Y ese templo no es un templo material. Es un templo que está escrito en nuestros corazones. Nosotros somos templo del Señor. Él habita en medio nuestro. Si hemos sido comprados y lavados en su sangre, Él está habitando en medio nuestro. Por lo tanto, nosotros, al ser el templo del Señor, damos inevitablemente la gloria a Dios, a nada más. No damos la gloria a ningún hombre, a ningún ídolo. No damos la gloria a Baal ni a Acera. No damos la gloria a individualidades, no damos la gloria a realizaciones, no damos la gloria a objetivos personales, damos la gloria a Dios. Quiero llevarlos a leer Oseas, es muy bonita esta parte. Oseas capítulo 2. Vamos a leer Oseas capítulo 2, es un texto muy conocido, que también tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Dice Oseas capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 en adelante, dice: por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Arcor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los días de su juventud, como en los días en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ichi y no me llamarás más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. El Señor quita los ídolos. El Señor es el que derriba los ídolos. Pero nosotros debemos estar dispuestos a que Él derribe nuestros ídolos. En aquel día haré también un pacto con ellos, con las bestias del campo y con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
y la sembraré para mí en la tierra. ¿Qué sembrará? Vamos a responderlo. Y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Aquí no queda espacio para otros dioses. No queda espacio para nadie más. Y esto es exactamente el mismo proceso que está escribiendo el Salmo 29. Estar limpiando todo, la está llevando al desierto, está sacando todos los ídolos, está destruyendo todas las construcciones y está construyendo una relación íntima. Quiero ir ya al cierre de esta palabra. La fuerza que está descrita en el Salmo 29, ¿cree usted que está presente hoy? Sí, está presente hoy, pero hoy día no la estamos viviendo como deberíamos vivirla. Esta fuerza que acabamos de ver en un video, que nos llama a evocar, nos llama a resignificar, nos llama a asombrarnos con lo que está ocurriendo hoy día, pero no para darle la gloria al hombre, sino darle la gloria a Dios. Hoy día estamos en medio de una tierra llena de ídolos, tal cual como ocurría en Jueces 6. No sé si conocen la historia de Gedeón. Cuando Dios llama a Gedeón, hay un profeta que le dice, yo te protegeré de la tierra de los madianitas que está llena de ídolos. Estoy haciendo una paráfrasis. Pero él sabe, el Señor, que nosotros estamos habitando en medio de una tierra donde hay más ídolos. Pero hay una promesa del Señor, que leíamos en Oseas también recién. Esos ídolos hoy día no son Baal, posiblemente, o quizás sí, Acera. Hay alguna relación directa entre lo que era Afrodita, Acera, que en algún momento se transforma en la reina del cielo, mismo título que le dan a la Virgen María en la Iglesia Católica, disculpando a algún católico presente, pero también es un ídolo. Y aparte de esos ídolos, que son muy figurativos espiritualmente, existen otros ídolos del corazón. A lo mejor mi título universitario es más importante que la Iglesia del Señor. A lo mejor mi éxito en las plataformas, a lo mejor mi vida como influencer, a lo mejor mi desarrollo profesional es más importante que el Señor, por lo tanto el Señor puede quedar a un lado. Cuando nosotros estamos conscientemente eligiendo entre el Señor y algo, y elegimos ese algo en vez del Señor, estamos sirviendo a un ídolo, porque nuestro corazón estaba el llamado a servir al Señor. Pero el Señor en su palabra nos ha dejado esta promesa, de que Él, a los que redime, a los que rescata, Él los va santificando. Él derriba los ídolos. Él derriba los ídolos. Entonces, si usted, mi hermano, siente que todavía hay algo que le cuesta en su corazón, que le está haciendo una brecha para entregarle la gloria a Dios, pídale al Señor que derribe su ídolo. Hoy día, otra de las cosas, realidades que nosotros experimentamos en este tiempo que vivimos es que el primer mandamiento está siendo roto día tras día. Dice el primer mandamiento que amaremos al Señor nuestro Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, y después dice que no tendremos otros ídolos delante de Él. Si rompemos el segundo mandamiento, estamos dejando de cumplir el primero. Asombrémonos con el Señor. Enamorémonos del Señor. Es la mejor manera de darle la gloria a Él. Es la mejor manera de entrar en la santidad con Él, anhelarlo, anhelar estar con el Señor, como David anhelaba estar en el templo del Señor día tras día. Pero hoy día nosotros sabemos que el templo del Señor somos nosotros, por lo tanto, ese anhelo debe ser natural, espontáneo. Hoy día las tormentas pueden estar haciendo estragos en tu vida.
Hoy día puede haber un cataclismo haciendo estrago en tu vida. Dice el Señor que el cataclismo, bueno, en este caso en el Salmo 29 vemos que se va moviendo y el último lugar que se mueve es el desierto. Cuando hay un cataclismo en nuestra vida, normalmente el Señor nos lleva a experimentar un desierto. Pero no es un desierto para sufrir las consecuencias, es un desierto para experimentar el reencuentro con el amor con Él, como está en Oseas 2. En Oseas 2 el Señor los lleva al desierto a experimentar ese reinicio del romance con el Señor. Esta misma fuerza, hoy día, si tú te dejas, el Señor te puede llevar a experimentar un amor genuino, sincero, entregado, completo. Todos tus problemas, tráelos a Él. Todas tus cargas, tráelas a Él. Todos tus ídolos, tráelos al Señor. Dice el Salmo 29 que el Señor va a dar la fuerza a su pueblo y el Señor va a bendecir a su pueblo con paz. No hay mejor forma de experimentar a Dios cuando hay paz en nuestro corazón, pero para que esa paz esté, nosotros tenemos que rendirnos ante Él, rendirnos completamente ante Él. En este poder que está sobre las aguas hay un episodio muy bonito de Jesucristo, que a mí me encanta mucho, que es cuando está en el mar y está durmiendo. Jesucristo está haciendo vida, lo que dice Oseas, que va a dormir segura, y Él está durmiendo, y la barca se está azotando. Y los discípulos estaban todos espantados. Seguramente la barca era de Pedro o de otro de los pescadores. O la rentaron por ahí, o sea, querían cruzar y estaba ahí, y viene el viento y empieza a azotarlo, viene el mar y se empieza a agitar. Y los discípulos despiertan a Jesucristo y dicen, Señor, nos vamos a morir. Y el Señor los queda mirando así, oye, pero ¿qué les pasa? Y calma la tempestad. ¿Y qué pasa con los discípulos? Los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar se le sujetan. Usted tiene una ventaja en relación a los discípulos en ese entonces, en ese momento. Usted no necesita preguntarse quién es este. Usted sabe quién es. Y el segundo punto, no le pida a Jesucristo que se suba en su barca, porque desde que usted fue redimido, usted está subido en la barca de Cristo. Deje de pensar y decirle al Señor que se suba a su propia barca para que el Señor le calme las tempestades mientras usted está en su barca. Si Jesús no está en la barca de los discípulos, esa barca se hundía. Súbase a la barca de Cristo. Con esa condición de rendirle tributo a Él y gloria a Él. No nos vamos a arrepentir, porque ahí vamos a estarlo experimentando en la presencia del Señor en medio nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a orar. Señor, te alabamos. Te damos gracias por tu hermosa palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día las maravillas de tu majestad, de tu poder, de tu dominio sobre toda la creación y sobre todos nosotros. Y tú nos has comprado, Señor. Y tú nos prometes en esta palabra que nos darás la fuerza, que nos darás el poder, y no es otro que tu palabra, que tu santa palabra que está en medio nuestro. Y que nosotros la hacemos vida en nuestras vidas, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú lleves a nuestros hermanos, a todo el que escucha, a hacer vida tu palabra en su corazón. A dejar atrás los ídolos, Señor, como veía el salmista allá en Canaán, que estaban entre medio del pueblo, pero él llamaba a rendirte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Llévanos, Señor, a ponerte en el primer lugar de nuestra vida, a no dejar que otras cosas te reemplacen, porque no es, Señor, lo que anhelamos de corazón. Anhelamos estar en tu presencia. Anhelamos que tú nos ilumines, Señor, que tú nos llenes. Transforma nuestra vida día a día, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a mis hermanos, que les des paz en sus corazones, que pongas, Señor, esa esperanza, esa confianza en ti, que abandonen sus barcas y se suban a tu barca, Señor. Porque tú eres el único que tiene todo el poder y en ti estamos seguros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.